ya en Quevedo, en una cancha en pésimo estado. Se resbala, cae de nalga y prácticamente pues se quedó paralizado porque no podía mover ni los brazos ni las extremidades inferiores. Sin embargo, siguió jugando una vez que pasó este episodio y nosotros pues pensábamos que todo había terminado allí. Y qué sorpresa cuando juega el primer tiempo del partido contra la Liga y entra pálido, sudoroso, preocupado, porque había sentido, dice él, una especie de corriente que le venía desde la parte superior del cuerpo hasta las extremidades inferiores. Lo dejamos afuera y empezó allí prácticamente el chequeo minucioso de él y se determinó en primera instancia que se trataba de un síntoma que al mismo tiempo es signo. Le explico. Síntoma es lo que siente el paciente y síntoma es lo que puede provocar el médico en el paciente. Era un síntoma que al mismo tiempo es un signo que tenía un nombre de un investigador llamado Lermit, síntoma de Lermit. Pero esto pues es producido por muchísimas enfermedades, pueden producir este síntoma. Y uno de ellos era precisamente los problemas que pueden presentarse a nivel de la columna cervical. En este caso, en que había una problemática que venía desde arriba hasta abajo. O sea, ustedes ya le habían revisado la columna cervical desde Quevedo. Sí, después de que empezó a tener la primera manifestación de este síntoma, nosotros le revisamos, hicimos resonancia magnética de columna cervical, de columna lumbar, se le hicieron radiografía, lo vieron 2 neurólogos, trataron ellos indudablemente de hacer las maniobras necesarias para ver si no se trataba también de una inestabilidad de la columna cervical y no se encontró. Y ahí aparece que él comienza una etapa en donde empezó a mejorar, a tal punto porque hasta ustedes los periodistas dijeron, pues Zárate como que está tratando de recobrar su camino, su capacidad. Pero la semana pasada manifiesta lo que ustedes oyeron decirle a él, que él había sentido que la situación se estaba empeorando cada vez más. Por eso pues lo ve el doctor Zurita, lo ve también sus exámenes otro neurocirujano de acá de Guayaquil y concordaron pues de que se trataba de una inestabilidad de una parte de la columna cervical. Había un desbordamiento de la tercera sobre la cuarta vértebra cervical. Ustedes le hicieron ya radiografía después de Quevedo y no salió en la radiografía ese que me acaba de decir. Nosotros teníamos radiografía de él de hace mucho tiempo. Desde cuando él llegó acá, le hicimos todas las radiografías de todos los elementos que eran necesarios. Pero después de la lesión en Quevedo le hicieron radiografía de la hicimos radiografía y le hicimos nosotros. Y no salió lo que sale ahora. Y no, es decir, no salió lo que sale ahora, porque ahora sí se nota en las radiografías funcionales que se le realizaron, ahora sí se nota que hay un desbordamiento prácticamente de una vértebra, un deslizamiento de una vértebra sobre otra. Doctor, ¿es normal, es común que con una caída aparatosa, como recordamos que tuvo el jugador, cayó de nalgas en una cancha en mal estado, se tenga como consecuencias todo este problema que ahora está sufriendo el deportista? ¿Es normal? Yo le digo una cosa, yo tengo 35 años trabajando en Barcelona, y en Barcelona por lo menos nunca tuvimos un caso similar a este, con excepción, pero fue ocasionada por otras circunstancias, cuando estuvo Vasconcelo aquí, que tuvo una fractura de la columna cervical y que afortunadamente se tomaron las medidas, todas las medidas de previsión, lo llevamos inmediatamente a una clínica y fue operado, ¿no? Ese es el caso más severo de problemas de columna cervical. Carlos Luis Morales. Lo de Carlos Luis Morales fue a nivel de la columna lumbar. Yo estoy hablando de columna cervical. Lo de Carlos Luis Morales fue a nivel, había una hernia discal entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar y que eso hizo que un buen día se quedara prácticamente paralizado y ahí viene pues todo lo que se hizo con él para que pueda volver a ser arquero de Barcelona. Bueno, doctor, tenemos un video respecto a las lesiones, una claqueta, perdón, respecto a las lesiones que ha tenido el Rolly Zárate, obviamente antes de llegar a nuestro país. Aquí está, doctor. Ahí la tenemos. Aquí está. Sí. 2005. Fractura de cadera. ¿Jugando en qué equipo? Bueno, 2006, múltiples lesiones. Esto fue en México. Y bueno, ahora en Barcelona, lo que es don John, ¿no? Sí, lesión en debut, tercera fecha inactivo, esguince de tobillo, grado 1 en junio, actualmente lesión en la columna vertebral.
La fractura de la cadera dicen que fue en Vélez. En Vélez, sí. Bueno, la fractura de cadera, él fue lo único que declaró aquí cuando llegó. Porque tenemos que ser muy claros, bueno. Tiene que haber una comunicación sincera entre médico y paciente, no solamente hablando de futbolista, cualquier paciente. Si el paciente no le dice a uno todo lo que ha tenido, el médico puede equivocar un diagnóstico, definitivamente. El caso de él manifestó que había tenido una fractura en la cadera, una fisura en la cadera, pero que no fue necesario ninguna intervención quirúrgica. Que a él le dijeron que en 4 meses iba a estar recuperado y en 3 meses, pues en 2 meses él ya estuvo recuperado. Eso sí lo manifestó y no había ningún tipo de evidencia, pues por las radiografías que le tomaron, de que él tenga un problema a ese nivel. Lo de México no sé, lo de México no lo conozco, él nunca lo ha manifestado, nunca fue operado absolutamente de nada. En cierta ocasión tuvo un problema en aductores, que de alguna manera pues es una de las lesiones más frecuentes que suelen tener los futbolistas en este caso. Y lo de acá, pues, lo de Barcelona ya ustedes lo conocen. Pero el primer problema que tuvo él en su debut, como tienen ustedes en este informe, se debió pues a un golpe fuerte recibido en la parte del pubis. Eso fue contra Técnico Universitario. El primer partido contra Técnico Universitario, que efectivamente, ¿no?, le produjo un gran hematoma que comprometía muchas de las inserciones de muchos músculos que se insertan allí y que tienen que ver pues con la movilidad de las extremidades inferiores. Pero eso no tiene nada que ver absolutamente con lo de ahora. Y peor, pues no tiene nada que ver el esguince de tobillo, que fue un esguince grado 1, ni siquiera fue un esguince grado 2. Bueno, en todo caso, el problema de él es deslizamiento de lo que hemos anotado entre la tercera y cuarta vértebra, y lo que va a hacer es una fijación de las 2 vértebras, ¿verdad? Exactamente. En eso consiste la operación. Exacto. En hacer una fijación, llegar hasta la vértebra y hacer una fijación a nivel de unas apófisis que se llaman las apófisis. Y el jugador queda 10 puntos para jugar. Bueno, esa es una de las cosas que yo le he preguntado siempre por lo menos a todos los neurocirujanos con quien yo he hablado del tema. Y me han dicho que si quedara algún tipo de limitación es tan insignificante que no va a incidir de ninguna manera en su capacidad para poder hacer todo lo que tiene que hacer, sobre todo un goleador delantero como es él. Que es lo que le está faltando a Barcelona. Y sáqueme una última curiosidad. ¿Qué tiempo de recuperación va a necesitar después de la operación? Bueno, mire, indudablemente hablar de tiempo a veces es solamente un cálculo, ¿Cuál es un aproximado. Se calcula que en 2 meses debe estar totalmente recuperado. ¿Usted cree 2 meses? Eso dicen, yo no soy especialista en eso, ¿me entiendes? Yo soy médico, pero también tengo que creer en lo que la gente especializada en una materia me dicen. El especialista que lo va a intervenir es el doctor Borer Zurita, ¿no? Sí, Borer Zurita, y él ha querido pues que en estos casos es preferible también que intervenga un traumatólogo. Y ha pedido que esté el doctor Barredo. El doctor Ramón Barredo se encuentra fuera del país, se supone que va a llegar mañana, y de esa manera pues hablará el doctor Zurita con el doctor Barredo, se pondrán de acuerdo y realizarán la intervención. Silvia.